voy con don Ewald y con don Fabián. El viceministro me dijo que estaba siendo específico, yo no lo considero así, pero en términos generales, don Fabián, ¿a usted qué le pareció la posición, finalmente, la posición oficial que tenemos hoy de Casa Presidencial respecto a los bloqueos, don Fabián? Bueno, muchas gracias. En mi opinión, no existe una autorización para un presidente de la República o un ministro de Seguridad o ningún otro funcionario para decidir si protege o no protege el derecho de libre tránsito en el país. Eso no es una potestad del presidente, de ningún presidente, de ningún ministro. La Constitución dice, artículo 22, todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país. Es decir, no hay absolutamente ningún margen de discrecionalidad para que el presidente diga, sí, unos días, unas horas, no. En el minuto en que un costarricense impide el libre tránsito de otro, debe intervenir el gobierno, la fuerza pública, que para eso se llama así, fuerza pública, no la fuerza privada. No vamos a tomar la fuerza por nuestras propias manos y permitir que todos circulemos. Yo personalmente estoy de acuerdo que no necesitamos un solo impuesto más en Costa Rica, pero no es obstaculizando el libre tránsito de los costarricenses como vamos a protestar. Tenemos derecho de protestar. Estos señores y señoras tienen derecho de protestar. La libre expresión, también protegida por nuestra Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, nos permiten utilizarla para criticar el gobierno. De hecho, esa es una de las vertientes más importantes. Cualquier gobierno tiene que soportar la crítica y los reclamos, así como las alabanzas de los ciudadanos. Para eso es la libertad de expresión. También para comunicarnos de manera privada y que no interfiera un gobierno en nuestras comunicaciones. Por eso es que no hay ninguna discusión, no es que yo le doy horas o minutos y que si está bien que ellos puedan decir, y lo han dicho otros gobiernos, que si no se levantan los bloqueos no hay diálogo. Bueno, eso no es así. Usted levanta los bloqueos a la fuerza y luego dialoga y luego les escucha a los ciudadanos qué es lo que quieren decir. Vea que cualquier ciudadano puede quejarse ante la Sala Constitucional, y termino, porque el artículo 15 dice que el habeas corpus protege también contra las restricciones ilegítimas del derecho a trasladarse de un lugar a otro de la República y de libre permanencia y salida e ingreso a su territorio. Y ya hasta aquí lo dejo yo. Don Ewald nos va a explicar que existe una figura penal por obstaculizar las calles que debería ser aplicada también. Entonces, repito y concluyo, no hay margen de apreciación, no tiene autoridad ningún presidente, ningún ministro, ningún funcionario para decidir que de 24, 48 o 78 horas después ejercerá su obligación de proteger el derecho de los costarricenses a libre tránsito por todo el territorio. Muchas gracias. Sí, de hecho, yo nada más que quería hacer un apunte antes de darle la palabra a don Ewald, porque Alejandro Castillo me dice en Facebook, Randall, vos sos un majadero, que es que te están pagando algo para que hagas campaña para que ataquen al pueblo. Yo quería identificar dos cosas. Uno, el pueblo es un término muy genérico, que no es el pueblo el que se está manifestando y haciendo un bloqueo, porque yo también soy pueblo, don Ewald es pueblo, don Fabián es pueblo, mis periodistas son pueblo, los guardas de la radio son pueblo, y todos estamos trabajando, porque si no tuviéramos que, digamos, no podemos ir a los bloqueos porque tenemos que trabajar. Y lo otro, que es que la ley protege, don Ewald, el derecho a manifestarse, pero no el derecho a bloquear. Es que ahí hay un matiz, digamos, que a veces quisieran confundir de una cosa con la otra y son términos y acciones absolutamente diferentes. Don Ewald, ¿usted qué opina? Gracias. El derecho a la protesta y a la manifestación es parte de la libertad de expresión y es fundamental y tiene que reconocerse y permitírsele al ciudadano. Por supuesto, en esta situación particular hay un grupo de personas que protestan en la vía pública, otros protestamos desde nuestros centros de trabajo, pero tenemos que seguir trabajando, y habrá otros que consideran que no hay por qué protestar. Pero lo cierto es que no se puede impedir el libre tránsito, como señalaba don Fabián, y ahí es donde no hay matiz.
El punto es muy simple. Si se obstruye o se impide el libre tránsito, se incurre en un tipo penal que se llama obstrucción de la vía pública, que está en el artículo 263 del Código Penal, pero que tiene una particularidad en este momento, y es que está con una acción de inconstitucionalidad de mayo de este año, pendiente de resolverse, que tiene que ver no con todo el artículo, sino con una, digamos, definición incompleta que tiene cuando dice que dificulte de cualquier forma el libre tránsito. Bueno, ahí habrá, la sala tendrá que pronunciarse en ese punto, pero lo importante es que si se obstruye una vía fundamental, el caso más simple, el de Caldera, donde el ingreso al muelle o la salida del muelle no se está permitiendo, ahí la fuerza pública tiene la obligación indelegable, impostergable, de habilitar el paso. Y eso nada tiene que ver con el manejo político, que yo no veo, de la negociación o de la conversación que tiene que darse con los diversos grupos, porque lo que sí, desde una perspectiva muy ajena a la política, lo que sí veo es que son diferentes grupos, que no es una sola organización o una sola articulación, sino que cada grupo tiene sus motivos particulares para protestar y que están coincidiendo en el tiempo y en la forma de manifestación, pero me parece que no necesariamente en los motivos de disconformidad. Claro, de hecho, usted no la ve, el manejo político, pero es que no la hay. Creo que nos acaba de quedar muy claro, don Ewald, en la entrevista con el viceministro de Diálogo. Permítame en estos últimos minutos navegar en soluciones jurídicas a este tema. Es claro, por lo menos a mí me queda muy claro, que el Poder Ejecutivo, la figura del presidente de la República y el ministro de Seguridad han decidido incumplir la ley. Porque la ley dice hay que habilitar el paso por el libre tránsito, y la Sala Constitucional el año pasado se los dijo, y efectivamente ellos no pueden escoger, y eso es lo que les falta entender. Usted no puede escoger si levanta o no levanta, tiene que levantar por fuerza de ley. Pero ¿hay alguna otra, hay alguna otra garantía que pase por otro poder de la República que permita hacer algo? Se me ocurre, por ejemplo, que el Ministerio Público se presente en el bloqueo y en delito flagrante detenga a los manifestantes y como director funcional de una investigación, o que sea el organismo de investigación judicial, o tal vez estoy diciendo una locura, don Ewald, por favor guíeme, pero aquí lo que quiero determinar es si la fuerza pública no hace su labor, que no la está haciendo en la Policía de Tránsito, siendo un delito flagrante la obstrucción de vía pública, ¿podríamos confiar en otro poder de la República, don Ewald? Podría darse, pero lo veo difícil, porque no tiene la capacidad funcional el OIJ para intervenir en un bloqueo. Eso le corresponde exclusivamente, le corresponde exclusivamente a la fuerza pública, y es indelegable esa potestad. Ok, don Fabián, pero si existe yo quería hacer una aclaración. Por favor, adelante. Quería hacer una aclaración, sí. El hecho de que existe una acción de inconstitucionalidad contra esa norma, parte, una frasecita de esa norma ante la Sala Constitucional, no le resta su eficacia. Solo cuando la Sala Constitucional expresamente, al admitir el caso, dice suspendo la norma, la ley deja de tener efecto temporalmente. Pero, repito, por el momento, independientemente del delito del que pueda usted acusar a las personas, la obstrucción de las vías, la otra parte, que es la obligación de reabrir las vías públicas, permanece incólume independientemente de lo que usted discute en la Sala Constitucional. Es más, podría no existir el delito y aún así la obligación es reabrir las calles. Es una obligación que no puede delegar ni evadir ni el presidente ni el ministro, y debajo del ministro la totalidad de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, porque en el derecho administrativo, una ley de administración pública, el jerarca tiene la competencia del ministro y simultáneamente la de la totalidad de los funcionarios. Es decir, que la decisión del ministro hace que ningún otro funcionario actúe, y por lo tanto el responsable es él. Y si el presidente le dio la orden, el presidente es el responsable y el ministro también. Don Ewald,
ya en los últimos 2 minutos de entrevista, el bloqueo, el bloqueo no se llama así, usted me dijo ahora cómo se llama el tipo penal, es de acción pública, es decir, la fiscal general podría en este instante estar abriendo causa contra quienes bloqueen, o necesitamos que algún costarricense afectado directamente plantee una denuncia penal, don Ewald. Eso es un delito de acción pública, el delito de obstrucción a la vía pública, y lo puede hacer la fiscal general o cualquier fiscal en la zona territorial donde esté ocurriendo la obstrucción de la vía pública. ¿Es una salida viable, le parece a usted? Iniciar procesos por este delito me parece que sí, que es viable, pero no va a solucionar el problema de fondo, que es el retorno a la libertad de tránsito. Le corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo en estas circunstancias. Claro, pero le podría generar presión en la negociación política. Es decir, cuando usted está dirigiendo una marcha y tiene un bloqueo, y tiene una causa penal abierta y además lo podrían trasladar a usted a ser intimado por el delito, genera alguna presión. Sí, lo que pasa es que eso es instrumentalizar el derecho penal para efectos represivos. Claro. Y es discutible la legitimidad de esa articulación. Me acaba de convencer que sea la fuerza pública la que actúe conforme a derecho y así no instrumentalizamos al Poder Judicial. En efecto. Don Fabián, en el último minuto, ¿usted qué plantearía entonces? Porque hizo un esbozo ahora, pero ¿usted plantearía entonces un levantamiento inmediato de los bloqueos y posteriormente una apertura al diálogo? No, es que el gobierno puede dialogar todo lo que quiera con cualquier ciudadano y grupo, se representa o no nos represente. Repito, yo estoy de acuerdo en que no proteste y protestemos porque no queremos más impuestos ante el despilfarro gubernamental. Hay fondos de donde obtener financiación para no llegar a eso, pero no debemos cerrar las calles. Ahora, lo que puede hacer un ciudadano es presentar un habeas corpus en la sala constitucional y se repiten las sentencias donde le ordenan al ministro que tiene que reabrir las calles. Pero también pueden hacer esa acusación penal o la petición directa ante el ministro diciéndole, usted, ministro, que es el superior jerárquico de todos los policías, ordenar la reapertura de las calles. Por alguna de esas maneras, el ministro tiene que tomar la decisión, le guste o no le guste, y no es en particular, quien ocupe el cargo de ministro nos tiene que garantizar a nosotros, el ministro de Seguridad, el derecho al libre tránsito. Aunque estemos de acuerdo con esta manifestación, en cuanto al tema central es que no queremos más impuestos, no podemos permitir en una democracia que nos supriman la libertad de tránsito, y tampoco que los funcionarios dejen de ejercer su función solo porque no quieren enfrentarse a la consecuencia que no debería ser de ejercer la fuerza pública.